Un tema que se relaciona con esta materia, digamos, metodológica que ustedes están llevando, es la cuestión de la innovación educativa. Entonces, vamos a revisar el concepto, ¿sí? Y después en algunas sesiones, vamos a ver cómo lo podemos aplicar eh, en nuestras clases, en la práctica, y cómo es que la implementación de algún ah, aspecto novedoso en nuestra práctica, pues se tiene que ver reflejado también y tiene que integrarse a la planeación educativa. ¿Ok? Vamos a, entonces, en cuanto a la innovación en educación, lo primero que tenemos que realizar es una conceptualización, ¿sí? De lo que es la innovación. Y antes que nada, Esmeralda, hay que reflexionar y anotar en su cuaderno, ¿sí? La primera pregunta que está en color rosa, Buenos días, profesor. Disculpe, estaba desayunando y no vi la hora. buenos días. Entonces, hay que reflexionar, ¿sí? Y anotar en su cuaderno la primera pregunta que dice. En tanto que estudiante o como estudiante, ¿sí? En toda su preparación académica, ¿usted considera haber participado en alguno de los niveles educativos en actividades que puedan calificarse o que a ustedes les parecieran como innovadoras? ¿Sí? Que algún maestro les haya puesto alguna actividad en cualquier asignatura y que ustedes hubiesen considerado que era algo diferente y nuevo y pues útil en su aprendizaje, ¿sí? Hay que anotar esa pregunta, ¿sí? Y naturalmente hay que contestarla, ¿sí? Cuando terminen de anotar la pregunta número uno, eh, también hay que transcribir, por favor, la pregunta número dos, que está en azul, y esta es a la inversa, ¿sí? Ya no es una pregunta que tienen que contestar como alumnos, sino desde su perspectiva como profesionales de la educación, como docentes, ¿sí? Y esta pregunta número dos, en color azul, dice, ¿cómo profesional de la educación ha implementado en su práctica alguna actividad o iniciativa que se considere innovadora o que cada uno de ustedes considere que es innovadora y que les dio resultado en alguna de sus sesiones, también en cualquier asignatura, ¿eh? Y naturalmente que pensando en los niveles educativos en los que ustedes han tenido experiencia profesional. ¿Listo? Muy bien. ¿Ya las tienen las dos anotadas? Sí, profesor. ¿Sí?
Sí, profe, ya la terminé de anotar. Muy bien, entonces las reservan, ¿sí? Y las van a contestar después, ¿sí? Para seguir avanzando. Entonces, dentro de lo que viene siendo la definición o la conceptualización de innovación educativa, nosotros podemos decir que dentro de este curso la innovación, sí, sería la selección, la organización y la utilización creativa, sí, esto es muy importante, creativa de recursos humanos y de materiales de maneras nuevas, sí, y propias que den como resultado la conquista de un nivel más alto con respecto a metas y objetivos, ¿sí? En relación a la educación previamente marcados en el plano educativo. Entonces, en ese sentido, ustedes, ¿sí? Tienen que pensar en qué aspecto, ¿sí? Sus maestros emplearon la innovación o cómo la pusieron en práctica ustedes mismos, ¿sí? En su experiencia profesional, ¿sí? ¿Qué fue o en qué rubro innovaron? En la organización del grupo, en el uso de materiales nuevos, ¿sí? En una propuesta didáctica diferente, ¿sí? Hay que pensar en eso para responder sus preguntas, ¿ok? Bien, la innovación se podría decir que tiene también algunas características, ¿sí? Entonces, esta innovación en educación supone, ¿sí? Una idea que debe de ser percibida como novedosa, ya sea en un sistema educativo como la reforma que estamos experimentando en este momento en México, eh, o o algo que ustedes como docentes, ¿sí? Apliquen en su práctica dentro de su aula y que ustedes mismos no hayan hecho anteriormente, pero que por alguna razón, ¿sí? Necesitaron modificar su práctica, ¿sí? Para obtener resultados diferentes, mejores resultados, ¿sí? Bien. A su vez, incluye la aceptación de dicha idea como novedad, ¿sí? Por ustedes e incluso pues por los alumnos. Además, implica también un cambio que busca la mejora de la práctica educativa, ¿sí? No es innovar solamente por innovar, sino que nosotros debemos de comprender que la innovación tiene una intención y esa intención es un cambio, ¿sí? Y ese cambio siempre tiene que ir la mejora de nuestra práctica, ¿sí? Además, también no es fácil, ¿sí? Implementar ideas novedosas, por lo tanto, podríamos decir también que es un esfuerzo, pero un esfuerzo consciente, deliberado, y pues planificado también, porque no vamos a llegar al salón a improvisar, sino que tenemos que planificar, ¿sí? Y ese esfuerzo va encaminado a la mejora, ¿sí? En la calidad o la mejora cualitativa de los procesos educativos. ¿Sí? Además de esto, esta innovación conlleva también un aprendizaje para quienes se implican activamente en el proceso de innovación, tanto para ustedes como profesores, como para los alumnos a su cargo, ¿ok? Porque a partir de la implementación de una práctica novedosa, ustedes aprenden, ¿sí? De esta eh, idea nueva, qué es lo que sí funciona y lo dejamos y qué es aquello que no funciona para modificarlo y adaptarlo, ¿sí? Y además, también esta innovación, ¿sí? Está relacionada con intereses también económicos, intereses sociales e intereses ideológicos que influyen, sí, o podrían influir en todo el proceso de innovación que se quiera aplicar, ¿ok? Bien. Entonces, si la innovación es un esfuerzo consciente y planificado, esta innovación también tiene que ser contextualizada, ¿sí? Eso hay que tomarlo siempre muy en cuenta. Entonces, la innovación sí tiene que ser además evaluada y solamente
puede valorarse, digamos, en relación con las metas y con los objetivos que se plantean previamente en un determinado sistema educativo, ¿sí? Esos cambios no son, digamos, transferibles de un sistema a otro, sino que cualquier idea que se quiera implementar, que se considere innovadora, sí tiene que ser contextualizada, es decir, que tiene que ser, ¿sí? O adecuarse a las características y a las necesidades del sistema o del educativo o de los alumnos con los cuales se va a trabajar o a implementar esa idea nueva. ¿Sí? No podemos nosotros simple y sencillamente copiar lo que hacen otros sistemas educativos, lo que hacen otros países o lo que hacen otros compañeros maestros, ¿sí? Porque simple y sencillamente las características de los grupos de los alumnos con los cuales nosotros trabajamos, ¿sí? Tienen sus particularidades y toda idea nueva tiene que contextualizarse a las características de nuestros alumnos. Entonces no es simple y sencillamente copiar, sino que nosotros tenemos que contextualizar, ¿sí? Cualquier idea nueva que nosotros pretendamos poner en práctica, en nuestra práctica. Bien. La innovación también tiene que ver con tecnología, pero no solamente con esto. ¿Sí? Hay que considerar el concepto de innovación mucho más amplio, ¿sí? Sin embargo, los dispositivos, ¿sí? Ya sean tecnológicos, ¿sí? Eh, como cañones, computadoras, etcétera, incluso teléfonos, tablets o las Chromebooks, ¿sí? En donde tienen aula Google o los materiales ya concretos, ¿sí? Pizarrones interactivos, por ejemplo, eh, pues que pretenden diferenciar, digamos, algunos procesos en la práctica educativa, ¿no? Entonces, en el caso de los dispositivos tecnológicos, sí, de los primeros, no se puede, nosotros no podemos negar, sí, que día a día, pues adquieren más fuerza dentro de la sociedad, ¿sí? Y se han vuelto, digamos, una herramienta, ¿no? Que posibilita, digamos, incluso hablar de competencias específicas y de saberes digitales, ¿sí? Que tienen que tener los maestros y también los alumnos con una condición deseable que medie, digamos, cualquier proceso educativo. Entonces, en este sentido, si nosotros no podemos negar, por ejemplo, que una innovación, una idea novedosa que ha funcionado es precisamente la implementación de talleres de computación, por ejemplo, siempre y cuando a los jóvenes se les enseñe, sí, a emplear, a usar estos dispositivos, ¿sí? Como herramientas útiles en su proceso de aprendizaje, ¿sí? No como entretenimiento, sino enseñarles que también sirven para que ellos los usen como una herramienta para aprender, ¿sí? Entonces, ahí radicaría la importancia, digamos, de la implementación de las TICs en cualquier nivel educativo, ¿sí? Y naturalmente que en la actualidad, al menos, ningún profesor, ¿sí? Puede quedarse rezagado, porque entonces nosotros no estamos atendiendo como se debería a nuestros alumnos si no conocemos el uso, el manejo, ¿sí? De estos dispositivos y con ellos todo lo que viene en conjunto, ¿no? Eh, con el uso del Internet, como lo son diversas aplicaciones, ¿sí? Que podemos emplear nuestra práctica profesional, ¿sí? Entonces, así como es pertinente enseñarle a los alumnos el uso de la tecnología como una herramienta de aprendizaje, el docente, sí, en la actualidad, sí, es decir, ustedes están también obligados a emplear, sí, y a conocer el uso de la tecnología como una herramienta para enseñar, sí. Entonces, en ese sentido va, digamos, la innovación en relación a la tecnología. ¿Ok? Bien.
Por otra parte, dicha innovación ¿sí? También se relaciona con el currículum, es decir, con los contenidos de los planes y los programas. ¿Sí? Entonces, en este sentido, nosotros podemos pensar, digamos, en las asignaturas. ¿No tienen ustedes algunas de las asignaturas que se han llevado en el sistema educativo y que naturalmente han cambiado? Sí, hay algunas que se dejan de impartir y son sustituidas, digamos, por algunas nuevas, ¿no? Sin embargo, nosotros no podemos negar que hay algunas que son básicas, ¿no? En el caso, digamos, de la educación en México, pues tenemos lengua, que es español, matemáticas, esta geografía, sí, todo lo que son ciencias como química, física, biología, esta educación física que se ha vuelto muy importante por los problemas pues, de obesidad que presenta también la población ya infantil y adolescente, la historia, entre otros, ¿no? Entonces, la innovación también puede ser en relación solamente al contenido de las materias o los materiales empleados en cada una de las asignaturas también, ¿no? Como por ejemplo la implementación de laboratorios en ciencias, sobre todo en física y en química, por ejemplo, ¿no? Hay que recordar que el uso de laboratorios, sí, no siempre se puso en práctica en el sistema educativo mexicano porque no había infraestructura, las escuelas no tenían laboratorios. Cuando se empezaron a construir, digamos, a generar esos espacios de infraestructura que iban a funcionar como laboratorios. De cualquier forma, hay que recordar también que se tuvo que esperar ¿no? A que fuera generalizado porque también había que equiparlos y demás, ¿no? Entonces, eso es algo, digamos, fue algo nuevo y fue algo pues que enriqueció la experiencia, ¿sí? Tanto de los docentes como de los alumnos en los procesos educativos. ¿Ok? Bien, y pues en cuanto al currículum, pues ¿cómo podemos nosotros innovar? ¿Qué podemos implementar? Bueno, los cambios curriculares se relacionan, por ejemplo, con el diseño del currículum, con el diseño de la malla curricular, ¿no? Con todas las asignaturas que componen un programa de estudios o con el desarrollo del currículum, es decir, con la secuencia también, ¿sí? Que tienen las asignaturas en ese currículum o las estrategias de enseñanza. Y es aquí en donde precisamente los maestros pueden, ¿sí? Innovar de manera más libre y también en donde pueden aportar mucho más, porque ustedes, sí, un docente todo el tiempo tiene que estar actualizándose, aprendiendo y es nuestra responsabilidad, digamos, conocer estrategias de enseñanza nuevas, actuales, sí, para probarlas, sí, y adaptarlas, ¿sí? Ya sea primero una asignatura y pues implementarlas en los grupos para ver hasta qué grado esas estrategias de enseñanza nuevas funcionan y entonces ir ajustándolas, ¿no? Y además de eso, es aquí en donde ustedes también tienen un gran aporte porque recuerden que esas estrategias de enseñanza pues tienen que estar contextualizadas. Entonces, ustedes se apropian de esa estrategia y la contextualizan tomando en cuenta las características de sus alumnos, ¿no? O sea, los canales de aprendizaje o las necesidades cognitivas, así como los ritmos de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Además, también como los componentes del currículo, sí, es decir, se pueden generar cambios en los materiales curriculares, como se ha anunciado en México ahora, como la salida de, por ejemplo, Max Arriaga, que pues va a haber cambios en los materiales que se usan en las asignaturas, ¿no? O el empleo también de nuevos enfoques de enseñanza, digamos, como ahora en la nueva escuela mexicana, que
estará enriquecida, digamos, ¿no? Por el enfoque humanista. Entonces, es muy importante, como ustedes ven, que la innovación sea planeada y que tenga una intención, ¿sí? Para, pues, que funcione, ¿sí? Y además de eso, a toda innovación también hay que darle su tiempo para que sea evaluada y ver qué es lo que sí funciona y qué es lo que no funciona de esa propuesta de innovación, ¿no? Bien. Además, la innovación también enfatiza, ¿sí? Diferentes aspectos. Puede ser que algunas propuestas de innovación, ¿sí? Se pongan énfasis en el alumno como centro de la acción pedagógica, ¿sí? Es decir, como centro de la práctica de los procesos educativos, y entonces nosotros como docentes tendríamos que estar, pues, muy informados, ¿sí? Acerca de cuál es el rol, tanto del alumno como del docente, por ejemplo, ¿no? Como ahora el constructivismo, que el alumno sí es el centro, ¿sí? De, el proceso de aprendizaje, y nosotros tenemos que ir acompañando, facilitando, digamos, también ese aprendizaje y lo necesario, ¿no? Para que se dé el aprendizaje como tal. Además, está la búsqueda de autonomía personal, ¿sí? Por parte del alumno, y esto es algo que las maestras, las educadoras, ¿sí? De preescolar saben muy bien, ¿no? Fomentan precisamente la autonomía en sus alumnos, ¿no? Y la socialización, que aprendan pues también a socializar. O la educación como acción social también, ¿sí? Por otra parte, hay algunos sistemas que incluyen incluso la defensa de la libertad o la redefinición de las relaciones entre la escuela y la sociedad, como está pasando ahora, que se está integrando, digamos, a la comunidad a través de los proyectos que se hacen en la escuela, como los proyectos comunitarios, ¿sí? Para tratar de integrar también primero a los padres de familia, ¿sí? A los padres de los alumnos, y enseguida a la comunidad, ¿no? Si es que es posible. O, por ejemplo, también se puede poner el énfasis en el docente como un intelectual, digamos, comprometido con un proyecto educativo, ¿no? Con un proyecto que es profesional y a veces también personal. O y se puede poner el énfasis en la escuela como proceso de indagación, digamos, ¿no? O de investigación, ¿sí? Y abierta a su entorno, ¿sí? También como está sucediendo ahora, que se está integrando a la comunidad de diversas maneras, ¿no? Entonces, esos son diversos enfoques que se le pueden dar a la innovación para que ésta funcione, ¿no? Recuerden que es importante, ¿sí? No perder de vista que la innovación siempre es planeada, ¿sí? Y digamos también que es un proceso porque se tiene que diseñar, se tiene que implementar y se tiene que evaluar, ¿sí? Bien. En nuestros sistemas educativos en México y a nivel internacional, las iniciativas innovadoras no han faltado, ¿sí? Entonces, tenemos ahora nosotros, por ejemplo, dentro de dentro de la nueva escuela mexicana, ¿sí? La educación para la paz, digamos, para mejorar también la convivencia social, no solamente en la escuela, sino para que los jóvenes aprendan también, ¿sí? A convivir en paz en la sociedad en general. La educación bilingüe que ha privilegiado, al menos en México, la enseñanza de una segunda lengua, ¿sí? Que vendría a ser el inglés, ¿sí? Al menos hasta bachillerato, o la educación multicultural, ¿sí? Que esto ha sido algo, pues, muy importante en México porque realmente somos un país compuesto, ¿sí? De múltiples culturas, ¿sí? Es uno de los países con una gran diversidad cultural, y es importante que todos conozcamos
ese aspecto de nuestra sociedad para valorar a cada cultura y sus diferentes expresiones, ¿no? Y que se reconozca pues la diversidad, ¿no? O la educación ambiental, por ejemplo, también es algo muy actual, sí, sobre todo con lo del el calentamiento global, sí, se busca, digamos, generar conciencia en los educandos para el cuidado, digamos, del planeta desde tempranas edades, ¿no? Hay que ir concientizándolos también, ¿no? O la educación basada en competencias. ¿Recuerdan ustedes? Tal vez les tocó usar algún plan, sí, por competencias aquí en México, y la educación basada en proyectos nacionalista, humanista, como lo es la nueva escuela mexicana, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas iniciativas, sí, tal vez ustedes recordarán algunas y en su momento, sí, han aportado algo, ¿sí? A el sistema educativo de México, ¿sí? Muy bien, bueno, pues tienen ustedes ahí, digamos, el concepto de innovación, ¿sí? Y tienen las preguntas. Yo supongo que Felipe tal vez no alcanzó a anotar esas preguntas, ¿sí? Ya que venían en las primeras diapositivas. Entonces, Esmeralda o Alma harían el favor de pasarle a su compañero esas preguntas para que las pueda contestar. Sí, profe, con gusto. Ok, muchas gracias. Entonces, voy a terminar esta sesión, ¿sí? Y mientras les comparto el enlace para la sesión número 2, hagan el favor de contestar esas preguntas y en la siguiente sesión me comparten sus respuestas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, maestro? Ok, entonces